¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy día para el curso de Ciencia y Tecnología, nuestro tema es, dentro de lo que es química, los elementos químicos. ¿Listo? ¿Qué es un elemento químico? Pues un elemento químico está formado por un solo tipo de átomos y no puede ser descompuesto en otras sustancias más simples, ¿ok? Pero antes de esto, querías mencionarle cómo es que surge, ¿no? La idea, el concepto de elemento químico. Leamos un poco, ¿listo? Cabe resaltar que la información que yo les muestro de internet es como para comentarles, para que ustedes tengan un poquito más de noción de todo lo que viene a ser la clase, ¿listo? Pero al momento de la evaluación se les va a considerar lo de los cuadernillos y módulos, ¿perfecto? Entonces, a ver, continuemos. Bueno, elemento viene del latín elementum, ¿sí? Una palabra latín. Es un principio químico físico que forma parte de la composición de un cuerpo, ¿no? Como lo habíamos mencionado inclusive en el cuadernillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren descomponer, ¿no? Por ejemplo, una porción, una piedrita de oro, una pepita de oro, ¿no? La quieren descomponer en las partes más pequeñas, desintegrarla en las partes más pequeñas posibles, van a llegar al concepto de átomo, ¿listo? Y esa es la mínima porción que puede tener un elemento químico, ¿listo? Entonces, continuemos, ¿no? En el caso de la filosofía antigua, ellos, bueno, existían 4 elementos que suponían los principios, los fundamentos, es decir, el origen, lo más pequeño de un cuerpo, para ellos era el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿no? De cualquiera de estos elementos estaba compuesto un cuerpo, ¿no? Entonces, los griegos fueron quienes postularon la existencia de estos 4 elementos esenciales, ¿no? Pero luego los chinos, ¿no? Para ellos eran 5 elementos. Para ellos los cuerpos estaban formados de agua, tierra, fuego, madera y metal, ¿no? La filosofía tradicional china entiende estos elementos como tipos de energía en constante interacción, ¿no? Es decir, que de algún modo hay un control entre todos, ¿no? Todos tienen que ver a la par, todos de algún modo se unen, ¿no? No pueden estar uno sin el otro. Un elemento químico entonces suele ser definido como la sustancia que no puede ser descompuesta en otra más simple mediante una reacción química. ¿Listo? Como les mencioné, ¿no? De la pepita, por ejemplo, una pepita de oro. Si ustedes, no sé, la pasan por otro tipo de proceso para darle otra forma, lo que sea, o desintegrarla, simplemente lo mínimo que van a obtener es un átomo. ¿Listo? Y un átomo representa el mismo número de protones en su núcleo, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, en este caso, continuamos con el oro, los átomos de este elemento, todos estos átomos del mismo elemento van a tener la misma cantidad de protones en su núcleo, ¿ya? Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Si al tomar un alambre de cobre, ¿no? Imagínense un alambre de cobre, lo vimos en la clase anterior, y lo sometemos a cualquier proceso químico, no se va a descomponer en otras sustancias. Obviamente, va a seguir siendo, vamos a seguir obteniendo átomos y el elemento de cobre. No vamos a poder obtener otra cosa que no sea eso, a no ser que lo mezclemos, ¿no? Que al hacer este proceso químico, no sé, o sea, pasarle por fuego, hacerle algo a este alambre de cobre, pues, y a la vez lo hacemos con otro tipo de elemento, entonces se va a mezclar. Mezclar
y combinarse sí se puede, ¿no? Mezclarlo, no sé, por ejemplo, ¿no? A ver, asumamos con plata, de repente con oro, se pueden mezclar, ¿no? Pero más, sí o sí, van a estar por separados los átomos que le corresponden a cada uno de estos elementos, ¿no? Si mezclamos oro con plata, entonces el oro para un lado y los átomos de la plata para el elemento que le corresponden y los del oro de igual manera, ¿no? Cada quien con sus propios átomos. Listo. Entonces, veamos, ¿no? La estructura del elemento químico en la tabla periódica. Esto ya lo tenemos claro, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Tenemos aquí nuestro elemento, ¿no? En la tabla periódica. ¿Y qué observamos? Pues para empezar, tenemos el nombre, ¿no? El cual se origina por diversas razones, ¿no? Por acá les extraigo algunos ejemplos. Claro, quería mencionarles, ¿no? Con respecto a los elementos químicos, ¿no? Que están designados por símbolos químicos, ¿sí? Estos pueden ser naturales, extraídos de la naturaleza, o sintéticos, o sea, creados en un laboratorio, ¿no? Ya sabemos que se encuentran en la tabla periódica de una forma ordenada con respecto a su número de protones, ¿no? Entonces recuerden que el átomo siempre va a tener la misma cantidad de protones y neutrones en su núcleo, ¿listo? No puede cambiar, ¿no? Si yo te digo un átomo A de oro y un átomo B de oro, ambos A y B van a tener la misma cantidad de protones y neutrones en sus núcleos. Entonces, a lo que les mencionaba, ¿no? El origen de los nombres de los elementos químicos. Hay muchas razones, por ejemplo, ¿no? Los nombres hacen referencia al lugar donde fueron identificados por primera vez, o sea, dónde lo encontraron, dónde se encontró este elemento, sobre alguna propiedad en particular que tenga este elemento químico, por el apellido o nacionalidad del científico que lo descubrió, por dioses de la mitología griega, puede ser por la adaptación de su antigua denominación latina o griega, ¿no? O sea, es decir, cómo se le conocía, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Entonces eso todavía se continúa hasta la actualidad. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en el potasio, ¿no? Potasio proviene del latín kalium, plutonio viene del astro Plutón, francio viene del país Francia, Einsteinio, ¿no? Lleva ese nombre porque lo descubrió Einstein, apellido de científico Einstein. Hidrógeno viene de hidro, agua, génesis, ¿no? Que genera, o sea, un inicio. Vanadio, de Vanadis, de la diosa escandinava. ¿Qué más? Claro, nombres que hacen referencia a las propiedades, ¿no? Por ejemplo, oro viene de aurora resplandeciente, ¿no? Por su brillo. Por ejemplo, también tenemos radio, ¿no? Por su rayo. El tungsteno, el bario, porque son pesados, ¿no? Entonces estas son propiedades de los elementos y debido a eso es que se le da estos nombres, ¿no? De lugares, por ejemplo, acá de Galio, ¿no? Viene de Francia, ¿de dónde exactamente? De Galía, ¿no? Cobre proviene de la isla de Chipre, ¿no? De ahí deriva su nombre. Tenemos elementos en honor a planetas y asteroides, por ejemplo, uranio, ¿no? Le hace honor al planeta Urano. Cerio le hace honor al asteroide Ceres, y así como observan en los siguientes ejemplos. Otros, ¿no? Otros nombres, por ejemplo, en este caso fósforo, ¿no? Fósforo viene de fósforos, portador de luz, ¿no? El fósforo emite luz en la oscuridad porque el arde al combinarse lentamente con el oxígeno del aire. Claro, es así como se obtiene esta luz. Claro, y así tienen muchos más ejemplos. Entonces, recuerden que los nombres de estos elementos químicos provienen de científicos, de los cuerpos celestes, de lugares geográficos, de minerales, de metales,
de la mitología, nombres sugeridos por la Yupac, supersticiones, etc. Entonces, ya sabemos de dónde proviene y debido a esto se le extrae el símbolo, ¿no? Dado el nombre, se extrae el símbolo que lo caracteriza, que viene a ser la abreviatura del nombre, ¿no? Luego tienen el número atómico, el cual es el valor que indica el número de protones, ¿no? A ver, acá está. El número de protones, ya lo habíamos visto, ¿no? Que está en el núcleo del átomo, ¿no? Con símbolo positivo, lo vamos a reconocer. En este caso, este protón viene a estar acá representado de color rojo, ¿no? Listo. En este caso, ¿qué elemento sería, no? Si tiene, por ejemplo, ¿cuántos observamos? 3 protones. Número 3, ¿qué elemento sería? ¿No? A ver, ustedes que ya están estudiando los elementos químicos, tanto el símbolo, el nombre como su número atómico, ¿no? Es el litio, ¿no? Tenemos hidrógeno, helio, litio, número 3. Listo. Y por último, la masa atómica, aquí la tenemos, ¿sí? La masa atómica. Viene a ser el valor que indica la suma de protones y neutrones. Ah, ya. Entonces, el número atómico es la cantidad de número de protones del núcleo, pero el peso atómico es la suma de protones de la parte de Z más los neutrones, ¿no? Los círculos azules, ¿no? Listo. Entonces, es así como tenemos el nombre del elemento, el símbolo, el número atómico y la masa atómica. ¿Listo? Bueno, niños, entonces esto ha sido todo con respecto a la parte de los elementos químicos. Y por favor, recuerden estudiarse bien tanto el nombre como el símbolo, que prontamente estaremos practicando en grupo. ¿Listo? Un fuerte abrazo, cuídense mucho.